sobre esta tarea que se había dejado de probabilidad estadística, la estuve mirando. Por ahí les mandé algunas recomendaciones en el correo, en la cual había que analizar o calcular los caudales de diseño para una obra que tenía vida útil de 50 años y se admitía un riesgo del 25%. Lo que encontré algunos grupos que por ahí tenían algunos errores. Entonces pedía calcular el caudal, pues primero con estas distribuciones de probabilidad, para un intervalo de confianza del 5% para hallar los intervalos de confianza. Y lo otro era hacer una curva de los diferentes caudales con respecto a los periodos de retorno, usando solamente la distribución log normal. La idea era encontrar una curva como esta. Lo que me encontré por ahí fue que a algunos les dio la curva como al contrario. A algunos les dio esta curva que está invertida. Para periodos de retorno mayores el caudal debe ser mayor, ¿no? Para periodos pequeños el caudal debe ser menor. Y el error estaba aquí en calcular el z por esta ecuación, por esta función que tiene el Excel, ¿no? Entonces en vez de tabla se puede usar esta función para calcular la frecuencia de la distribución normal. Simplemente se le introduce en el argumento la probabilidad y me calcula automáticamente sin usar las tablas. Uno lo puede hacer así, pero hay que tener en cuenta qué probabilidad se le introduce. Si le introdujeron esta probabilidad calculada pues a partir del periodo de retorno, pero el Excel lo que hace es calcular la probabilidad tenemos la campana, entonces el Excel calcula con esta probabilidad, ¿sí? Para un valor de x menor a un x sub i. Entonces si uno le introduce todo el periodo de retorno, recuerden que es probabilidad de excedencia, es la probabilidad que queda en la cola, ¿sí? Mayor a zi. Si uno le introduce al Excel esa probabilidad, él lo toma como si fuera esta probabilidad, ¿sí? Y por lo tanto da un zi negativo. Entonces aquí da un zi negativo, ¿sí? Entonces si uno le introduce esta probabilidad, le da el zi negativo. O sea, hay que introducirle la probabilidad 1 menos la probabilidad de excedencia para que le dé el zi correcto. Entonces aquí estaba mal este zi y al usar ese valor da invertido, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta en estas funciones qué es lo que uno está haciendo. El otro error es el periodo de retorno. Algunos grupos les dio 92, la verdad no sé de dónde salió 92 años, cuál estaba mal, ahí lo revisan. Debería dar 174.3 años usando la ecuación del riesgo para vida útil de 50 y riesgo
de 25. Y otro error era en los intervalos de confianza, ¿no? Algunos hicieron ese intervalo de confianza del 5%, algunos lo hicieron con 2.5, pero ahora les explico por qué. Era con 5%. Eso me daba, también uno usa la misma distribución de probabilidad, pero al introducir la probabilidad, este es el excedente, o sea la cola, hay que restarlo, sería 0.95, o sea una probabilidad de 0.95 nos da, con la misma función del Excel, 1.645, y con ese era que se calculaba los dos intervalos de confianza, ¿no? Por encima y por debajo, a partir de la media, ¿no? Entonces era el intervalo de confianza por el error estándar más el caudal medio que se calculaba pues de los datos. Perdón, se calculaba del caudal de diseño. Eso me generaba unas curvas. Perdón, esto es pues para las... Entonces sea para la normal, log normal, Gamble y Pearson. Aquí teníamos los caudales que se pedían y los intervalos de confianza. Y lo que se pedía en el segundo punto era usar esta misma cálculo de la log normal y cambiar el periodo de retorno. Entonces aquí lo que se hacía simplemente era copiar esta columna y cambiar el periodo de retorno. Son estos datos que aparecen acá, entonces se cogen las mismas ecuaciones, simplemente se cambiaba el periodo de retorno, 5, 10, 25, 50 y 100, y automáticamente me calculaba los caudales de diseño y los intervalos de confianza. Luego se graficaba pues el caudal y intervalos de confianza versus los periodos de retorno. Entonces, tenía que dar una curva de este estilo. Esta curva es importante porque pues con esta curva se pueden diseñar diferentes obras en el sitio dependiendo del periodo de retorno, ¿no? Entonces, si son obras mayores, pues se les asigna un periodo de retorno mayor y se coge el caudal de diseño. Si son obras pequeñas, se pueden diseñar con periodos de retorno menores y también se sacan de la gráfica. Esto del intervalo de confianza la explicación es esta, ¿no? Cuando uno da este alfa, porque este alfa se denomina nivel de significancia, ¿sí? Sabemos que es el nivel de significancia del nivel de significancia y el nivel de confianza, este lo llamamos alfa, el nivel de confianza lo llamamos beta, que es el que por cada uno da, ¿no? Entonces uno dice nivel de confianza del 90%. Y el nivel de confianza con el nivel de significancia se relacionan con esta ecuación, ¿sí? 1 menos beta medios, entonces el nivel de confianza es 90%, sería 1 menos 0.9 dividido 2 igual a 0.05%. Para que nos dé alfa 2,5 el nivel de confianza debe ser 95%, ¿sí? Entonces si uno reemplaza aquí 95%, este le da 0.025 el alfa y la probabilidad pues daría 97.5%. Si el nivel de confianza es del 95%, se hace la operación, da 0.025 y el factor de frecuencia z
de la distribución normal es 1,96. ¿Sí? Por general se suelen manejar estos valores, ¿no? 1,64 y 1,96, pero hay que tener en cuenta que son para diferentes niveles de confianza. Uno del 90 y otro del 95%. Como aquí en el ejemplo se daba, era alfa ya directamente 5%, pues se calculaba con ese valor. Eso nos daba 1,645 el factor de frecuencia. Esa era la observación que les iba a hacer porque habían unos trabajos que no estaban muy bien hechos. Esto vamos a ver una nueva unidad que es la infiltración. Para la infiltración vamos a ver unos conceptos generales y vamos a ir haciendo algunos ejemplos de aplicación. Entonces, este concepto de infiltración pues es sumamente importante en ingeniería civil, ya que de él dependen otras variables de interés, especialmente la escorrentía superficial. Entonces, vamos a mirar algunas definiciones básicas: perfil de humedad, factores que afectan la capacidad de infiltración, componentes de la infiltración, flujo subsuperficial y agua subterránea. Entonces, por la infiltración pues se considera que tiene una importancia económica, vista por el ingeniero como un proceso de pérdida, o al menos para la ingeniería civil es como un proceso de pérdida, pero para otras disciplinas como la agronomía es una ganancia, ¿no? Porque dependen de la infiltración para los cultivos. El análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la relación entre la precipitación y el escurrimiento. Y vamos a ver unos conceptos pues, que la definen, los factores que la afectan, los métodos que se usan para medirla y el cálculo de la infiltración. Entonces, el concepto de infiltración pues, se observa aquí en la figura. Si colocamos un cilindro en el suelo, vamos a colocar un cilindro en el suelo, el cual lo podemos llenar de agua. Entonces, se llena de agua y ahí se observa el efecto de la infiltración. Entonces el agua pues empieza a infiltrarse en lo que es el suelo y desciende, ¿sí? Entonces va descendiendo y pues sale por la parte inferior. Entonces ese es como el, digamos, el diagrama de lo que es infiltración. Y la definición pues clásica es el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta las capas inferiores, producto de la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares. Entonces aquí actúa la gravedad y la tensión superficial del agua, la cual produce capilaridad para el movimiento de esa agua a través del suelo. Hay algunos conceptos que se manejan en algunos términos. Los vamos a mirar, que es la percolación, que es el movimiento del agua dentro del suelo. La infiltración y la percolación están íntimamente relacionados y la infiltración no puede continuar sino cuando tiene lugar la percolación. Percolación es como el mecanismo de movimiento del agua dentro del suelo. Está el flujo subsuperficial, también conocido como interflujo, que es el desplazamiento del agua por debajo de la superficie del terreno. Parte del agua se infiltra y en las capas superiores tiene un movimiento.
que por lo general suele ser paralelo a la superficie del terreno, se considera como flujo subsuperficial. Lo que es transmisión ocurre cuando la acción de la gravedad supera a la de la capilaridad y obliga el agua pues a deslizarse verticalmente hasta encontrar una capa impermeable. Y la circulación se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la presencia de una capa impermeable y empieza a circular por la acción de la gravedad, obedeciendo a las leyes del escurrimiento subterráneo. La infiltración juega un papel de primer orden en la relación de la lluvia y escurrimiento y por lo tanto en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de obras hidráulicas. Porque la mayoría de las obras hidráulicas se diseñan con flujo superficial y hay que conocer el mecanismo de infiltración para poder calcular los caudales de escorrentía de diseño. Esta infiltración directamente pues sirve para diseñar filtros de agua subterránea o para bajar los niveles freáticos en el suelo. Entonces las componentes aquí gráficamente está la caída de la lluvia, entonces cuando la lluvia cae pues se descompone en sus diferentes partes. Entonces parte del agua es la escorrentía superficial, que es cuando llueve y escurre, ¿no? Cuando llueve y escurre por la superficie, lo que se conoce como escorrentía superficial. Está la infiltración, que es el agua que penetra el suelo, se mueve como flujo subsuperficial o interflujo, y parte de esta agua, pues por el mecanismo de percolación, cae a la zona saturada, que es el agua subterránea, ¿sí? El agua subterránea pues también tiene un movimiento hacia las partes más bajas, por lo general encontrándose con ríos o depósitos de agua como lagos o lagunas. Si nos interesa la escorrentía superficial, debemos saber cuánto es los otros componentes para, a partir de la precipitación, encontrar la variable de interés. Hay diferentes factores. Es que no puedo quitar este recuadro de aquí. Bueno, dejémoslo ahí. No lo puedo poner vertical. Entonces, los factores que afectan la capacidad de infiltración pues dependen. Como he dicho, la infiltración depende de muchas características o factores, ¿no? Están las condiciones de la superficie, entonces se refiere al estado pues de la superficie del terreno, ¿no? Entonces se evalúa la capacidad, los tipos de superficie, cobertura vegetal, pendiente de la superficie, áreas urbanizadas, afloramientos rocosos, que influyen pues en el agua que se infiltra. Están las características del suelo, la textura del suelo, tamaños de los poros, calor específico, acción del hombre y de los animales, condiciones ambientales, está la humedad inicial, temperatura del suelo y características del fluido que se infiltra, en este caso pues el agua. Entonces está la turbidez del agua, contenido de sales y temperaturas del agua. Entonces vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos, al menos las definiciones.
algunos pues retardan la entrada del agua al suelo, ¿no? Entonces, lo que se refiere a las condiciones de superficie está la compacidad, que se refiere a la compactación que sufre el suelo por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, en la zona rural, la práctica del arado con tractores, el pastoreo de animales, por lo general tienden a compactar el suelo, y entre más compacto esté el suelo es más difícil que el agua penetre, por lo tanto disminuye la infiltración en el suelo. Los tipos de superficies, dependiendo pues si están sin vegetación, o dependiendo si son permeables o impermeables, permiten mayor o menor infiltración. Entonces, cómo se constituye la superficie hace de que afecte en mayor o menor cantidad la infiltración. Está la cobertura vegetal. Esta cobertura vegetal natural aumenta la capacidad de infiltración. Es una cobertura vegetal densa, favorece la infiltración y dificulta el escurrimiento superficial del agua. Una vez que la lluvia cesa, la humedad del suelo es retirada a través de las raíces, aumentando la capacidad de infiltración para próximas precipitaciones. Esta cobertura vegetal es importante también para controlar la escorrentía superficial, ¿no? Entonces, un área que tenga bosques, si llueve, la escorrentía es menor y las crecientes pueden ser menores. Por eso talar la vegetación trae consecuencias en generar crecientes de los ríos, ¿no? Entonces, esta cobertura vegetal hace el papel como de una esponja, ¿no? Entonces almacena el agua o retiene el agua en un determinado tiempo y luego la va soltando poco a poco. Si no hubiera cobertura vegetal, el agua que cae, prácticamente la mayor parte genera escorrentía superficial y se generan las crecientes. La pendiente de la superficie, entonces si el terreno tiene mayor pendiente, pues el agua por escorrentía superficial es mayor y el tiempo que tiene para infiltrarse es menor. En zonas planas, el agua se mantiene más tiempo en la superficie y genera mayor infiltración. Las áreas urbanizadas, pues si se habrán dado cuenta, las áreas urbanizadas por lo general son áreas más impermeables, ya que se pavimentan o se asfaltan o por los techos de las viviendas. El agua que cae prácticamente se convierte en escorrentía superficial. Lo mismo en casos similares como los afloramientos rocosos, los cuales poseen poco suelo y hace que se vuelva más impermeable la superficie, disminuyendo pues la cantidad de agua que se infiltra. Las características del suelo. Entonces está la textura del suelo. La textura del suelo influye en la estabilidad de la estructura, en tanto sea menor o mayor la proporción de materiales finos que contenga este suelo. Un suelo con gran cantidad de limos y arcillas, que son materiales finos, está expuesto a la disgregación y arrastre de estos materiales por el agua con el consiguiente llenado de poros más profundos. Por lo tanto, lo que hace es taponar los pequeños canales por los cuales circula el agua y la infiltración es menor. Entonces, en suelos arcillosos finos, la infiltración es menor. En suelos gruesos de grava o arena, la infiltración es mucho mayor. Entonces, cuando hay, por ejemplo, suelos arcillosos, en esa zona se considera más impermeable y el agua pues
tarda más en infiltrarse. También un suelo arenoso, pues prácticamente los espacios que hay entre partículas es mucho mayores y el agua penetra más con mayor facilidad. Y esto está relacionado pues con los tamaños de los poros, ¿no? Entonces la existencia de poros grandes pues reduce la tensión capilar, pero favorece directamente la entrada de agua. Entre mayor sea la porosidad, el tamaño de las partículas y el estado del fisuramiento del suelo, mayor será la capacidad de infiltración. Que es lo que se observa aquí en las gráficas. Si las partículas son grandes, dejan espacios interparticulares mayores. Y el agua pues puede penetrar en el suelo fácilmente. A medida que los granos se vuelven más pequeños, los espacios también se reducen y el agua entra con mayor dificultad. Y si hay una arcilla, pues los granos son sumamente pequeños, dejando espacios de los poros o tamaño de los poros muy pequeños y el agua prácticamente penetra muy poco. Entonces la infiltración está relacionada pues también con estas propiedades del suelo. Ya las características del suelo está el calor específico. Esto influye en su posibilidad de almacenamiento de calor, afectando a la temperatura del fluido que se infiltra y por lo tanto la viscosidad. Entonces recuerdan que la viscosidad pues varía con la temperatura en los fluidos. El aire que llena los poros libres del suelo tiene que ser desalojada por el agua para ocupar su lugar, ¿no? Lo cual reduce la intensidad de la infiltración hasta que es desalojado totalmente. Y la acción del hombre y de los animales. Si la tierra tiene un buen manejo y se aproxima a las condiciones iniciales o condiciones vírgenes, se favorecerá el proceso de la infiltración. En caso contrario, si se afecta, cuando la tierra está sometida a uso intensivo por animales o sujeto al paso constante de vehículos, la superficie se compacta y se vuelve impermeable. Entonces, las acciones que hace el hombre sobre la superficie del terreno afectan la infiltración. Entonces, no es lo mismo la infiltración en una calle pavimentada que en un suelo con vegetación, ¿no? Si se altera esas condiciones, se altera el proceso de infiltración. Condiciones ambientales. Está la humedad inicial. Entonces el agua también que se infiltra depende de qué tanta cantidad de agua haya en el suelo. ¿Sí? Si el suelo ha estado húmedo o si ha llovido en días anteriores, pues la infiltración suele disminuir, ¿no? Porque ya los poros están llenos y permiten menos entrada de agua. Si es un suelo arcilloso, porque las arcillas y demás coloides se expanden con la humedad, ¿no? Con la hidratación, lo cual pues cierra los espacios de los poros y disminuye la infiltración. Y la temperatura del suelo pues también influye, ya que afecta también la temperatura del agua, ¿no? En temperaturas bajas del suelo dificulta la infiltración. Si se aumenta la temperatura, la filtración aumenta. Y características del fluido, ¿no?, que se infiltra. Tienen que ver con el agua. Entonces, si el agua está turbia, por ejemplo, entonces arrastra pues estos materiales finos, los cuales pueden penetrar el suelo, pueden obturar los pequeños canales del suelo, produciendo colmatación
y generando mayor impermeabilidad. A mayor impermeabilidad, la intensidad de infiltración disminuye. Algo otros contenidos, como contenidos de sales en el agua, también eh, generan pues algún tipo de formación de flóculos con los coloides que hay en el suelo, y hace el mismo efecto, anterior, ¿no? Y la temperatura del agua, como ya miramos, pues afecta la viscosidad. Entonces la viscosidad del suelo, perdón, del agua, se ve afectada directamente por la infiltración, ¿no? Se ve afectada a la infiltración. Está la capacidad de infiltración, es otro término que comúnmente se maneja. Esta capacidad de infiltración es la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, el material que conforma el suelo y la mayor o menor compactación que tiene el mismo. Entonces, los mismos factores que afectan, pues, que vimos que afectan la infiltración, también afectan la capacidad de infiltración. La capacidad de infiltración disminuye hasta alcanzar un valor casi constante a medida que la precipitación se prolonga. Y entonces cuando empieza el escurrimiento, ¿no? La lluvia que es superior a la capacidad de infiltración se denomina lluvia neta o lluvia efectiva. Esta lluvia efectiva por lo general es la que requiere mayor interés en ingeniería civil, ya que de ella calculamos por lo general los caudales de diseño. Esta capacidad de infiltración, hay varios modelos matemáticos que se han propuesto para explicarla. El más conocido es el modelo de Horton, donde este F lo definimos como la capacidad de infiltración, ¿sí? Esta capacidad de infiltración está en función pues de otro tipo de infiltración que es FC, que se conoce como capacidad de infiltración de equilibrio o capacidad de infiltración del suelo, que ahora miramos cómo se comporta. Está F sub 0, que es la capacidad de infiltración pues al inicio, desde cuando se inicia pues la filtración. Está en función de un K, que es una constante que representa la tasa de crecimiento de esa capacidad de infiltración, y T, ¿no?, que es el tiempo. Esto pues es el número E o el exponencial, ¿no? Pues con esta ecuación se puede determinar cómo varía la infiltración en un suelo. El problema es que esta ecuación pues depende de F sub C, que es desconocido, F sub 0 y K, que son desconocidos. Entonces lo que se hace es tomar unos datos o medir unos datos y con esos datos determinar FC, F sub 0 y K para un determinado región y condiciones del suelo. Entonces esta ecuación, al graficarla, nos produce esta curva, que es cómo varía la capacidad de infiltración. Esta capacidad de infiltración por lo general se da en unidades de intensidad, que es milímetros hora, ¿sí? O sea, en milímetros hora con el tiempo, porque puede ser en minutos o en horas. Entonces F sub 0, perdón, es la filtración inicial, o la capacidad de infiltración inicial. F sub C es la mínima infiltración que puede haber en el suelo y que tiende a ser en función del tiempo constante, ¿no? Entonces
se puede prolongar y para un tiempo largo esta Fc se vuelve una constante. Entonces esta es la curva de Horton, que se puede adaptar a datos experimentales para conocer cómo se comporta la infiltración en el suelo. Y la variación de la capacidad de infiltración se clasifica en dos categorías por lo general, que tienen que ver con el espacio y tiempo. Entonces hay infiltración como variaciones en áreas geográficas debido a las condiciones físicas del suelo y variaciones a través del tiempo en una superficie limitada. Entonces a través del tiempo pues se miden variaciones anuales debido a la acción de los animales, deforestación y otros factores. Variaciones anuales debido a diferencias de grados de humedad del suelo, estado de desarrollo de la vegetación, temperatura y otros. Y las variaciones que suceden a lo largo de la misma precipitación, ¿no? O en un aguacero. Entonces pueden haber a largo plazo, digamos, y en plazos muy cortos para estudiar la infiltración. Vamos a estudiar esta gráfica que nos indica el cambio de o el comportamiento de la capacidad de infiltración en un aguacero, o sea, cuando hay precipitación. Entonces graficamos la intensidad de precipitación y la capacidad de infiltración en milímetros hora con respecto al tiempo. Y observamos cómo es el comportamiento de las dos variables. Entonces vamos a estudiar estos intervalos. En el intervalo 0, entonces en el momento que inicia la lluvia, en el intervalo 0, t igual a 0, el suelo tiene una capacidad de infiltración F sub 0, ¿sí? Que sería esta curva, donde inicia la curva. En el periodo de tiempo 0t sub 1, la lluvia ahí es mayor que la infiltración, o sea, llueve más de lo que se infiltra. Entonces aquí hay dos componentes. Esta parte que está rayada es el agua que se infiltra, y esta parte que queda de la infiltración que no se infiltra es lo que se conoce como lluvia de exceso o precipitación efectiva. Como veremos adelante, es una variable sumamente importante en el cálculo de caudales, esta lluvia de exceso o lluvia efectiva. Entonces en este periodo el suelo absorbe agua lluvia a su mayor capacidad y disminuye con el tiempo, según la ley propuesta por Horton. Entonces esta ley propuesta por Horton solo es aplicable en esta condición, cuando la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad de infiltración. Entonces en este periodo le podemos aplicar o ajustar la ecuación de Horton. Ahora seguimos con el periodo T sub 1, T sub 2, en el cual la infiltración es mayor que, la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de filtración. Entonces, como vemos, todo el agua que llueve, como está aquí, prácticamente se infiltra, porque la curva de infiltración, de capacidad de infiltración está por encima. Entonces entre 1 y T2 y es menor que F, toda la lluvia que cae en el periodo se infiltra. La variación de F en función del tiempo no puede expresarse matemáticamente. O sea, aquí es muy difícil determinar en esta situación una curva matemática o una ecuación que explique esta curva.
En el periodo T sub 2, T sub 3, como observamos aquí en la gráfica, dejó de llover, o sea la intensidad de precipitación es cero. Y como en el periodo antecedente, pues venía infiltrándose, la capacidad de infiltración pues aumenta, ¿sí? Porque hay menos humedad. Entonces, la capacidad que tiene el suelo para infiltrar en época de que no haya lluvia, pues aumenta. Esta curva tampoco se puede explicar matemáticamente, ya que por lo general pues no tiene una tendencia definida, ¿no? Tenemos el último periodo, que es T3, T4, en el cual es muy similar al periodo 0, T1, donde la infiltración o la capacidad de infiltración es menor que la intensidad, ¿no? Aquí nuevamente se vuelve a cumplir la ecuación de Horton para explicar el comportamiento de esta curva. Entonces aquí otra vez se divide en infiltración o agua infiltrada y agua que es producto de la precipitación efectiva o lluvia de exceso. Entonces la infiltración del agua en el suelo por lo general está compuesta de tres partes, que son: uno es la humedad que contiene el suelo, otro es la humedad o el agua debido al flujo subsuperficial, y el otro es el agua ya subterránea, ¿sí? Que es la que por lo general llena todos los poros del suelo. Entonces vamos a verlas cada una. Con esta humedad del suelo, el agua que se infiltra por la superficie del terreno y antes de alcanzar el nivel freático es removida del suelo por plantas o evaporación. Entonces se considera como humedad del suelo. Se mueve dentro del medio poroso en dos direcciones principales, una vertical hasta cuando encuentra una capa impermeable o un depósito de agua subterránea. Entonces el agua desciende hasta encontrar ya alguna barrera, ¿sí? O se mueve en forma paralela a la superficie de la tierra o del terreno, en forma pues subsuperficial, ¿no? Muy cerca y por debajo pues de la superficie. Entonces hay una que se mueve vertical y otra paralela. Esto me conforma la humedad del suelo. Aquí podemos ver gráficamente las diferentes componentes de la humedad. Primero se dividen, pues hay una zona de aireación, en la cual se encuentra un agua gravitacional, agua que se llama higroscópica, y aire y vapor de agua en el suelo, ¿sí? O sea, hay una combinación de esas formas o estados del agua. Está la zona capilar, donde por lo general hay agua de origen capilar solamente, que prácticamente es el agua que asciende desde el agua subterránea, asciende por capilaridad por los pequeños canales entre las partículas. Y el agua subterránea, que es el agua que prácticamente llena todos los espacios que hay entre partículas de suelo. Aquí sale un concepto que es el nivel freático. Entonces, el nivel freático es una superficie que divide prácticamente el agua subterránea y la zona de aireación, ¿no? Y la zona capilar. Entonces se define la humedad gravitacional, que es el agua que se mueve verticalmente desde la superficie del terreno hasta la zona saturada, y
permanece en el suelo un tiempo relativamente corto. Entonces el agua que pasa prácticamente desde la superficie hasta el agua subterránea. La humedad capilar es el agua que asciende por capilaridad por los poros del suelo. Esta es el agua que realmente suelen aprovechar las plantas para sus procesos. Y la humedad higroscópica es el agua que se adhiere directamente a la superficie de las partículas del suelo formando una película delgada. Esta agua higroscópica es sumamente difícil de extraer, ¿no? Ni siquiera las plantas la pueden absorber o la pueden extraer, que está adherida pues fuertemente a la partícula. Entonces, por ejemplo, se considera un agua o una humedad del suelo no aprovechable. Para el estudio se han identificado algunos índices de humedad del suelo. Uno es el punto de Marchitez. Entonces el punto de Marchitez es una humedad la cual por lo general se presenta marchitez permanente de las plantas. Y esto depende pues también de la planta, ¿no? Hay plantas que resisten mayor sequía que otras. De la edad pues de la planta, del sistema radicular, del clima, del volumen del suelo, bueno, y otras. Entonces, si uno quiere medir la humedad del suelo, por lo general uno siembra unas plantas y va midiendo la humedad. En el momento en que estas ya se marchitan, se mide esa humedad y ese es como el punto de marchitez. O pasando el punto de marchitez, si usted le agrega más agua a la planta, ya no se revive, ¿sí? Ya se muere definitivamente. Está la capacidad de campo, que esa tiene que ver con la capacidad de almacenar agua del suelo, ¿no? Está compuesta pues por el agua de forma capilar y pelicular, que están satisfechas completamente. A hecho ya no le cae más agua, digamos, al suelo. El coeficiente higroscópico es un coeficiente que se mide al someter una muestra de suelo seca en una humedad de la atmósfera del 50% de humedad relativa y a temperatura del 25%. En esas condiciones el agua que absorba esa muestra de suelo se considera como el coeficiente higroscópico. Está el déficit de humedad en el suelo. Se inicia cuando el agua comienza a disminuir hasta que el agua capilar e higroscópica es menor que la capacidad de campo. En el momento se empieza a medir el déficit de humedad. La otra componente de la infiltración pues es el agua, el flujo subsuperficial, ¿no? Como ya habíamos visto, el flujo superficial es el agua que se mueve paralelo por a la superficie por los pequeños canales que tiene el flujo. Se han dado algunas definiciones. Entonces el flujo que se produce por debajo de la superficie del terreno, que puede contribuir al interflujo, al flujo base o a la percolación profunda. Otra definición es el desplazamiento del agua por debajo de la superficie del terreno, o subsuperficial es aquel que luego de infiltrarse, aquí me falta, es flujo subsuperficial, ¿no? Es aquel que luego de infiltrarse en una determinada cantidad en el perfil del suelo se manifiesta escurriendo en la primera capa del suelo y en algunos casos vuelve a aparecer en la superficie, sumándose pues al flujo superficial, ¿no? Entonces el escurrimiento se puede ver aquí en la gráfica, que se infiltra y escurre por debajo del suelo hasta encontrar pues un depósito, que puede ser un lago o una laguna. Aquí la ampliación, se mueve por pequeños canales, ¿no? Por pequeños canales
que hay en el suelo se mueve pues a través de ellos. Ese se considera como flujo superficial. Y el otro pues es el agua subterránea, ¿no? Entonces, el agua subterránea está compuesta por el agua colocada en las partes inferiores del suelo, en el cual llena completamente los espacios o los poros del suelo. Entonces está el agua subterránea, que es alimentada por el agua gravitacional, y también tiene un movimiento pues hacia las partes más bajas, ¿sí? Hasta encontrar un río o un depósito. El concepto de nivel freático se considera como el límite superior de la zona de saturación. La zona de saturación pues es la misma zona de agua subterránea. Por ejemplo, este nivel freático es importante en la explotación del agua subterránea, ¿no? En la perforación de pozos. Entonces, por debajo del nivel freático están todos los poros llenos de agua. Es como un tanque, ¿no? Esto es como un tanque relleno también de partículas de suelo y agua. Entonces esto hace como un depósito, un tanque del cual se puede extraer el agua, ¿sí? En la zona de aireación, que está por encima del nivel freático, pues los poros están a veces llenos de agua, otros de aire, de vapor de agua. Y por lo general, si uno perfora un pozo en la zona de aireación, pues no puede sacar el líquido. Entonces un pozo por cada debe pasar el nivel freático. Los factores que influyen en la circulación y almacenamiento del agua subterránea, porque hay dos importantes, que uno es la porosidad y otro es la permeabilidad, ¿no? Entonces, la porosidad por lo general pues es los espacios vacíos que hay dentro del suelo, y la permeabilidad, la capacidad que hay para que el agua pase a través de esos poros, ¿no? Una porosidad no significa, o una alta porosidad no significa permeabilidad, ¿no? Porque los poros pueden ser, haber muchos poros, pero no están interconectados, ¿sí? Entonces, si estos poros no están interconectados, puede ser poroso, pero menos permeable. Con la circulación del agua subterránea, pues también tiene su movimiento, debido por lo general a la fuerza de la gravedad, ¿no? Y se mueve pues desde zonas donde hay un nivel freático alto a zonas donde hay un nivel freático bajo. Por general, estas zonas de nivel freático bajo coinciden con alguna corriente o algún depósito. Tiene pues diferentes trayectorias, ¿no? Que pueden ser simples, desde una línea recta hasta trayectorias curvadas y complejas. El agua subterránea, pues como les decía, está relacionada con la explotación de pozos, ¿sí? Para obtener agua subterránea. Entonces, aquí tenemos un pozo que llega solamente hasta la zona de aireación, entonces no produce nada de agua. Tenemos otros tipos de pozos, que, por ejemplo, este pozo, que es un pozo productor superficial, pero en una estructura que se llama acluido. Este acluido son formaciones capaces de almacenar agua, pero no de transmitirla. Entonces son como depósitos, por ejemplo, depósitos arenosos en medio de arcilla,
El agua se almacena en el depósito arenoso, pero no se transmite hacia las capas inferiores. Se queda ahí almacenado. Son como unos lentes, por general llaman lentes de arena, ¿sí? Sobre una base de arcilla. El agua se almacena, pero pueden producir agua pues dependiendo del tamaño de estos lentes de arena, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, que es un suelo arcilloso, se encuentran lentes de arena y gran parte del agua que sacan del subsuelo se debe a estos lentes de arena, ¿sí? Porque suelen ser más superficiales y más fáciles de extraer. Entonces cuando llueve pues recargan y en tiempo de verano queda almacenada el agua y se la puede extraer. En los pozos pues pueden tener diferentes condiciones, ¿no? Desde el artesanal, que es una perforación amplia que se saca pues manualmente el agua. Por lo general esto se hace cuando el nivel freático está bastante superficial, ¿no? O cuando el nivel freático se lo encuentra pues a poca superficie, uno perfora un pozo y puede sacar el agua manualmente. Hay pozos profundos como este que se hacen perforaciones para sacar grandes cantidades de agua, los cuales deben atravesar el nivel freático. Y hay pozos, digamos, poco profundos que pasan el nivel freático con una poca profundidad. Esto es cuando no hay explotación. Si el pozo principal o el pozo profundo empieza a explotarse o se hace explotación de agua, el nivel freático se deforma, como aparece aquí en la figura inferior, se deforma generando un cono de presión del nivel freático. Entonces, esto es importante porque si este pozo produce mucha agua, afecta a las zonas aledañas, ¿sí? Entonces, las zonas aledañas se quedan sin agua. Entonces todos los pozos que tenían agua anteriormente, con esta explotación se secan prácticamente, porque el nivel freático baja o está por debajo de la parte inferior del pozo. Pero esto es importante en zonas de alta explotación de agua subterránea, porque si un propietario pues de un predio explota agua en esta forma, deja sin agua a los predios vecinos, ¿no? Hay otro tipo de pozo que es el pozo que se llama pozo artesiano. Este pozo artesiano prácticamente es un pozo en el cual no se necesita algún mecanismo para subir el agua, sino que fluye a la superficie naturalmente, ¿sí? Y esto se debe a es que el agua está entre dos capas impermeables en el suelo y forma prácticamente como un conducto, ¿sí? Es como un tubo conectado a un tanque con una cabeza estática mayor a la superficie del terreno, ¿sí? Entonces, si uno traza una línea por la parte superior del pozo, observamos que en cada punto del terreno hay una presión, ¿sí? Y el agua, pues si se perfora un pozo, el agua tiende a salir hasta tratar de igualar a la presión que tenía en la parte superior. Entonces son los pozos artesianos. Pues si uno encuentra un pozo artesiano, pues es una maravilla porque se evita usar equipo de bombeo para extraer el agua, ¿no?
esta superficie piezométrica, que es la que forma el conducto, es la que genera la presión para que el agua trate o salga libremente. Bueno, otro aspecto es la medición de la infiltración, ¿no? Por ejemplo, todos estos variables se miden con aparatos. En este caso, el infiltrómetro es un aparato, el lisímetro o parcelas de ensayo, que se miden pues de manera similar como se medía la evaporación o la evapotranspiración. Entonces uno de ellos es el infiltrómetro. Por ejemplo, se usan en pequeñas áreas o cuencas experimentales. Cuando hay gran variación de los suelos o en la vegetación, el área se divide en pequeñas áreas uniformes y en cada área se realiza una medición, ¿sí? Entonces son aparatos que se instalan puntualmente en el terreno para medir la infiltración. Se llenan de agua y se mide la cantidad de agua que se infiltra. Acá los cilindros van de 15 a 20 centímetros, de 40 a 60 centímetros de profundidad, y se entierran entre 30 y 40 centímetros sobre el suelo. Uno de los... ahora aquí está el mecanismo pues, de infiltración. Entonces el agua pasa a través del área del cilindro, se infiltra, y uno mide ese nivel que baja dentro del cilindro. Son los más conocidos el método de Muntz. El método de Muntz. En este método utiliza dos cilindros. El cilindro externo, cilindro B, por ejemplo, tiene 40 centímetros, el cilindro interno tiene 20 centímetros. Entonces el proceso de medición es llenar los cilindros, ambos cilindros de agua, pero se mide el descenso con una mira o con algún mecanismo de algún flotador, se mida el descenso del agua en el cilindro interno. Ese descenso del agua en el cilindro interno pues corresponde a la infiltración, ¿no? Inicialmente las primeras mediciones que se hacían con un solo cilindro, ¿sí? Digamos con el A, pero resulta que en los extremos o en el contacto con la pared había una superficie húmeda y una superficie seca, lo cual alteraba el proceso de infiltración, haciéndola mayor, ¿sí? Como en esta zona estaba seca, entonces se infiltraba más agua por ahí. Entonces para eso se encontró las soluciones de colocar el cilindro externo, también se lo llena de agua, es para que se infiltre. En esta sección B se infiltre, y en esta sección entre A y B pues sea más uniforme la infiltración. Entonces la infiltración que se mide en A es más cercana a la realidad, ¿sí? Porque toda esta zona amplia está pues con la misma humedad. Entonces este infiltrómetro se hinca o se entierra aproximadamente 7 centímetros en el suelo. Tiene una altura general de 15 centímetros. Por lo general se llena el agua en el tanque exterior de 5 milímetros, en el tanque interior de 10 milímetros, perdón, de 15 milímetros, y se mide el descenso, ¿sí? El descenso que hay entre un nivel inicial y los demás. Otra forma de medir es agregando agua, ¿sí? Entonces se coloca una marca en el cilindro, y a determinados tiempos se agrega agua
hasta completar esa misma marca. Y esa agua que se agrega es el agua infiltrada, ¿sí? Entonces, como esto desciende, se le vuelve a llenar y uno contabiliza el volumen de agua que se adiciona. Por general se trata de mantener el nivel de agua constante en el cilindro externo, y en el cilindro interno pues es la que disminuye, ¿no? O se llama carga de abatimiento. Entonces se eligen unos tiempos y con esos tiempos, en cada tiempo se mide el nivel o el volumen de agua que se filtra. Esta es la explicación que les estoy comentando de la medición del agua. Entonces uno obtiene, se hace una tabla donde se registra el tiempo. Al comienzo el agua se infiltra en una proporción pues más grande de acuerdo a lo que miramos en la capacidad de infiltración, la curva de Horton. Entonces los tiempos de medición al comienzo deben ser más cortos, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, la infiltración, pues la capacidad de infiltración disminuye y uno puede medir a un tiempo mayor, ¿sí? O sea, el primero pueden ser en minutos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y después ya se mide cada media hora, 1 hora. Y vamos registrando la diferencia de nivel que tiene el tanque, y con esta diferencia de nivel se conoce el área del tanque, se puede calcular el volumen de filtración, ¿sí? Como se tiene el lapso de tiempo, se lo puede dar o convertirlo a unidades de precipitación, ¿no? De milímetros, y se da en horas. Entonces se da en milímetros hora la infiltración con el tiempo. Entonces se grafica infiltración versus tiempo. Es como son datos experimentales, pues a veces se cometen algunas imprecisiones, pues no da una curva, por general no suele dar una curva muy perfecta. Entonces con estos datos se encuentran las constantes de la curva de Horton y se le adiciona una curva, se le asigna una curva a estos datos experimentales. Esa curva pues ya se puede usar para otros cálculos. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se calcula o cómo se asigna la curva de Horton a unos datos experimentales. Por aquí un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí ya tengo unos datos, está la fecha en cual se midió, fecha y hora. Están los deltas de tiempo que se midieron. Se cuenta aquí se midieron cada 10 minutos, al final cada 20 y 30 minutos. Se hizo los cálculos y se obtuvo esta capacidad de infiltración en milímetros hora. Vamos a crear una página nueva. Vamos a copiar este valor. Este valor. O sea, tenemos tiempo, incremento de tiempo y capacidad de infiltración. Aquí como este tiempo, necesitamos el tiempo acumulado, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular el tiempo acumulado.
da un tiempo acumulado de 150 minutos, ¿no? Si uno hace esta suma, debería dar 150 minutos. Es el tiempo total en el cual se hizo la medición. Si graficamos estos dos datos, observen que nos da una curva similar a la que miramos de la curva de Horton, ¿sí? Entonces aquí va es F, ¿no? F en milímetros hora. Y acá va el tiempo. Puede ser en minutos. Bueno, en este caso es en minutos. Estos son los datos experimentales. Pero como los datos experimentales, pues es difícil usarlos en otros casos. Se le ajusta a estos datos la curva de Horton. Para la curva de Horton se le hace un proceso. Por aquí tenía. Entonces partimos de la curva de Horton. Esta se la puede linearizar o convertirla en una línea recta si se realiza se sacan logaritmos a ambos lados de la ecuación. Entonces para ello lo que hacemos es pasar este f sub c a este lado izquierdo y nos da. Entonces lo que hacemos es pasar este fc que teníamos en la ecuación original al lado izquierdo de la ecuación. Entonces nos quedan estos dos términos, le sacamos logaritmo a ambos lados. Puede ser logaritmo neperiano o logaritmo en base 10, ¿no? Si le sacamos logaritmo neperiano, nos queda el logaritmo de f menos fc igual a logaritmo natural de f sub 0 menos fc. Más logaritmo del exponencial menos kt. Por propiedad de los logaritmos, pues podemos dividirlo de esta forma, ¿no? Si nosotros le sacamos logaritmo a e sub t, nos daría menos kt por logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1, entonces nos queda esta ecuación, ¿sí? Que si la comparamos con la ecuación de la línea recta, entonces tenemos y que sería igual a logaritmo natural de f menos fc, y b sería el intersecto de la recta, que sería igual a logaritmo de f sub 0 menos f sub c. En este caso k viene a ser la pendiente de la línea recta, ¿sí? En este caso m y x viene a ser el valor de t. Entonces nos queda una línea recta. Si nosotros graficamos los valores de logaritmo de f menos fc igual a logaritmo de f sub 0 menos fc menos kt, graficamos estos valores, graficamos los valores de logaritmo de f menos fc en función del tiempo, nos da una línea recta, podemos sacar estos valores, ¿sí? Eso lo podemos hacer aquí en el Excel. Aquí sacamos el logaritmo, vamos a hacerlo con logaritmo neperiano de f menos fc. FC, si recuerdan, es el mínimo valor que puede obtener la curva, ¿sí? Entonces el defecto del método de la curva de Horton es que nos toca de estimar de alguna forma el valor de FC, que si uno observa la curva, en este caso llegó hasta 11, ¿sí? Llegó hasta 11.
suponiendo que se prolonga un poco más, puede bajar, digamos, a un valor menor que 11. Uno puede asumir un valor de FC igual, digamos, a 10, ¿sí? 10 milímetros dividido hora. Entonces simplemente a este valor de FC le restamos este valor de 10 y le sacamos logaritmo, ¿no? Le sacamos logaritmo natural. Y ya obtenemos los valores de este factor de la derecha. Ahora si graficamos, vamos a usar esta misma gráfica. Entonces esto es logaritmo de f menos fc versus t. El t no lleva logaritmos porque en la ecuación nos quedó como menos k por t, ¿sí? Esto cuando usamos el logaritmo neperiano. Si usamos el logaritmo en base 10, hay que sacarle logaritmo a este término, ¿sí? Entonces aquí graficamos este valor, lo colocamos acá. Y por lo tanto se nos convierte en una línea recta, ¿no? Aquí el Excel nos permite ajustarle una línea recta y nos da la ecuación, ¿sí? Entonces comparamos esta ecuación, con la ecuación logaritmo. Tenemos que el y-intersecto es 4,77, ¿sí? Pero es igual a logaritmo, ¿no? Tenemos 4,7786. Entonces, este es igual a logaritmo, ¿sí? Entonces, f sub 0 menos fc, hay que sacarle el antilogaritmo, ¿sí? Nos queda el antilogaritmo de 4,7786. 4,7786. Aquí podemos calcular el K, el F menos FC igual a exponencial de 4,7786. Eso me da que F menos FC es 118,93. Punto 9. Entonces ya tenemos ahí la pendiente, pues la pendiente M es la que acompaña a X, que sería T, ¿no? Entonces sería M, en este caso es .0317, ¿sí? Es el K, será igual a 0,0317. Y ahí obtendríamos la ecuación, ¿sí? Esto nos dio 118. Entonces aquí habíamos asumido 10 más 118,93 por E a la menos 0,31 por T. Entonces esta es la ecuación que nos obtenemos de la ecuación de Horton con nuestros datos experimentales.
Entonces, para comprobar, si calculamos F teórico, lo calculamos con la ecuación, sería igual a 10 más F menos Fc, que sería 118.9 por el exponencial de menos K.0317 por el tiempo. Y el tiempo es este valor de acá. Ahí tenemos los datos calculados con la ecuación. La podemos graficar aquí encima de esta gráfica para observar gráficamente. Vamos aquí, teórico. Y aquí calculamos este valor. Y este es el medido, ¿no? Entonces, como observamos, pues la ecuación teórica que dedujimos se ajusta bastante bien, al menos para valores bajos de la capacidad de infiltración. Para valores altos hay alguna diferencia. Y el error, el R cuadrado, es bastante alto, es cercano a 1, que es de 0.9972, ¿no? Lo que nos indica que hay un buen ajuste. Entonces, esa es la forma de adaptar una ecuación teórica a los datos que se miden, ¿sí?